Comenzamos desde hace mucho tiempo a hacer este curso y para mí es un honor compartir la dirección de este curso con él. Eh, Nosotros hoy nos juntamos aquí en la Universidad Maimónides, tenemos una jornada larga, el programa está dirigido a cardiólogos clínicos, a clínicos en general y a médicos jóvenes. Eh, la idea es repetir este curso cada 2 años, como lo veníamos haciendo, y ahora se nos suma la Universidad Maimónides, así que para mí es un doble honor poder hacerlo acá en esta casa de estudios, que justamente ayer cumplió 25 años. También hace muchos años, quien es parte del comité científico, es el doctor Milei, quien va a dar la charla de apertura en nuestro curso de hoy. El profesor Milei es el director del Instituto Tacchini, es profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires y es investigador del CONICET. Hoy va a dar una charla, la charla de apertura, que es Corazón y Diabetes, la evidencia experimental. Buenos días, un placer estar acá, como hemos estado en otras oportunidades. Muchas gracias por la invitación. Y entonces hoy voy a tratar de mostrar algunas cosas de las que hemos hecho a lo largo de los años. Hablar de corazón y diabetes nos llevaría mucho tiempo, pero en esta media hora o menos voy a tratar de mostrarles la experiencia nuestra. En la siguiente. Ok, no, pero es que no la tengo acá. Muy bien. Bueno, más del 75% de las hospitalizaciones de los pacientes diabéticos se deben a enfermedad cardiovascular. Y el 80% de los diabéticos mueren de aterosclerosis. Por lo tanto, la diabetes es una enfermedad arterial. Y les voy a traer ahora una frase que estaba en un trabajo célebre que se llamó Arteriosclerosis and Diabetes, en el Annals de Clinical Medical, nada menos que del año 1927. En esa oportunidad, Joslin, que se puede considerar el padre de la diabetología, dijo: creo que la principal causa del desarrollo prematuro de la arteriosclerosis en la diabetes, excepto por edad avanzada, se debe a un exceso de grasa corporal, obesidad, un exceso de grasa en la dieta y un exceso de grasa en la sangre. Con un exceso de grasa comienza la diabetes y de un exceso de grasa mueren los diabéticos. Primitivamente de coma, recientemente de aterosclerosis. Pensemos año 1927, ¿no es cierto? Alvear de presidente, habían pasado 10 años de la Primera Guerra Mundial y ya Joslin señalaba que la arteriosclerosis es la causa final de esta enfermedad metabólica que es la diabetes. La siguiente. Entonces podemos decir que la hiperglucemia prolongada es el primer factor causal en la patogenia de las complicaciones de la diabetes y que existen 3 mecanismos independientes que intervienen en la mayoría de las alteraciones vasculares. Uno es la glicolización no enzimática de proteínas y lípidos, es decir, la generación de lo que ustedes conocen como AGEs, ¿no? Segundo es el estrés oxidativo y tercero es la activación de la proteína quinasa C. La siguiente. Entonces así vemos que el estrés oxidativo, que yo puse como segundo, ahí en las causas metabólicas de la diabetes, tiene una gran importancia porque a través de la hiperglucemia que desarrollan los diabéticos y a través de la vía del sorbitol se produce disminución de antioxidantes y aumento del estrés oxidativo. Lo mismo pasa con la formación de los AGEs, ¿no es cierto? La glicolización de las proteínas que va a llevar a la oxidación de la LDL, la adhesión leucocitaria, formación de células espumosas, y eso lleva a la arteriosclerosis y a las complicaciones vasculares como tales cuales son la disfunción endotelial y la actividad trombótica. La siguiente vemos, caso típico, que vamos a ir desarrollando el pie diabético, las lesiones graves que mezclan la neuropatía grave diabética con la arteriopatía periférica. La siguiente.
Entonces, en el diabético se produce un hecho especial que no ocurre en otros pacientes, que es que los macrófagos reconocen activamente el LDL glicosilado, pero no es a través del receptor específico, sino por un receptor scavenger. Y como la glicolización estimula la incorporación del LDL glicosilado, esto facilitaría la producción de células espumosas y la aterosclerosis. En la siguiente vemos cómo la interacción de los AGEs con los receptores de las células endoteliales induce estrés oxidativo, y también en la parte de abajo vemos cómo el aumento de la permeabilidad endotelial se podría incrementar la entrada de lípidos en el subendotelio y la facilitación de los fenómenos adhesivos. La siguiente, para que no piensen que esto es solamente una cosa teórica, les muestro de un paciente no teórico, justamente de un paciente diabético, el endotelio, y fíjense cómo los monocitos, que tienen su núcleo bien oscuro y su citoplasma rosado, están haciendo el fenómeno primero de adhesión y después de diapedesis. Y en la parte inferior, acá se ve muy bien, me voy a poner de este lado para poder señalar, acá ven ustedes perfectamente bien cómo se observa una célula espumosa, que ya se ha constituido, y la cantidad de monocitos y la cantidad de macrófagos que se están cargando con grasa. El principio de la placa, por más que el engrosamiento intimal sería aún más inicial en el comienzo de la placa. La siguiente. Entonces vemos que la glucosa a través de los AGEs y la NAD oxidasa aumenta la oferta del oxígeno, que actuando sobre el NO lo oxida, y como resultado de todo esto se producen varios fenómenos: la apoptosis, el aumento del NF-κB, la oxidación del LDL y la activación de metaloproteinasas, hecho muy pero muy positivo, es decir, deleterio, positivo para la interpretación fisiopatológica, ¿no es cierto?, pero deleterio para el mecanismo del desorden metabólico. La siguiente. Hace muchos años, trabajando con Johnny Parodi, estudiamos la ruptura de las carótidas y la placa y la hemorragia intraplaca en especímenes de endarterectomías. Y ahí pudimos detectar bien y estudiar los inmunofenotipos de las células inflamatorias y cómo era el rol de estas células. La siguiente. Y acá vemos que en el caso de los diabéticos, ustedes tienen perfectamente bien cómo es la placa. La placa del diabético se distingue del resto. Fíjense, acá tienen una placa fibrosa típica, con una luz excéntrica, predomina el tejido fibroso, hay un desplazamiento de la capa media. En cambio, en esta endarterectomía, obsérvese cómo ustedes tienen acá un crecimiento muy, pero muy marcado del núcleo lipídico. Todo esto es grasa. Y acá hay una cubierta muy fina, hay una cubierta fina con una luz central. Esto creció muy rápidamente. ¿Por qué lo digo? Porque hay mucha grasa y hay poca calcificación. Solamente estos pequeños acúmulos, acá hay una pequeña hemorragia intraplaca, estos pequeños acúmulos. No ha tenido tiempo de desarrollar ni hemorragia intraplaca ni de desarrollar calcificación. Y acá arriba lo mismo. En otros diabéticos, obsérvese allá arriba como hay una gran cantidad de grasa y una capa fina de cubierta. En la siguiente, fíjense, bueno, esto corresponde a la placa vulnerable, que lo vamos a ir comentando en los siguientes diapositivos, ¿no es cierto? Ya hablamos del relativo gran volumen, el remodelado, el gran núcleo lipídico, la capa fibrosa fina y la presencia de células inflamatorias junto con la neovascularización. En la siguiente. Acá tienen con técnicas especiales, ¿no es cierto?, en marrón, los macrófagos, y se ven los pequeños vasos, allá arriba. ¿Hay algo para señalar? No. Bueno, allá arriba tienen
en rojo las paredes de los vasos. En la siguiente, ahora vamos a ver con mayor detenimiento. En una placa con gran crecimiento del núcleo lipídico, hay un desplazamiento, abovedamiento de la capa fibrosa. La capa fibrosa está muy fina y todas estas estructuras redondeadas de color marrón no son otra cosa que macrófagos que están a ese nivel y que producen, lo que yo les mostré hace un rato, metaloproteinasas, radicales libres de oxígeno, que desestabilizan la placa y producen la ruptura. 500 micrones más abajo de esa foto que les acabo de mostrar, se produce la ruptura, aparece la trombosis agregada, la hemorragia intraplaca y ahí arriba, los bordes, ahí arriba tienen flotando en cuello de cisne uno de los extremos de la ruptura de la placa. En la siguiente. De manera tal de que estadísticamente demostramos lo que después se comprobó también en coronarias, que la cubierta fina, la presencia de 2/3 de macrófagos y 1/3 de linfocitos y un gran núcleo lipídico eran los componentes de la ruptura de la placa. En la siguiente. Esto corresponde a un paciente que en este momento creo que tiene 84, 85 años, muy conocido, no voy a decir el nombre obviamente, que a la edad de 62 años, en la década del 90, tuvo un accidente vascular encefálico que revertió y que fue operado por Johnny, y cuando tuvimos la pieza en nuestras manos pudimos comprobar en cortes seriados, acá tienen una groserísima hemorragia intraplaca, acá tienen un trombo y con los cortes seriados se observa perfectamente bien el trombo encastrado en una de las zonas, la hemorragia intraplaca, que se vuelve a observar a mayor aumento, la erosión de la placa, de la cubierta, el trombo encastrado, la cubierta gruesa y la hemorragia intraplaca en la parte de arriba. La siguiente. Fíjense ¿qué es lo que lleva a la hemorragia intraplaca? La extraordinaria neovascularización. Todos estos estamos en el interior de la placa, en el interior de la hemorragia, y acá está la muy marcada vascularización teñida, ¿no es cierto?, por inmunoperoxidasa con anticuerpos anticélulas musculares lisas. Fíjense que a veces los vasos de neoformación son muy pero muy importantes. Este es el plano donde ha pasado el bisturí en la arterectomía. Esta es la capa media, esas son las fibras de la capa media teñidas con anticuerpos anticélulas musculares lisas, y este es un gran vaso de neovascularización. La siguiente. De manera tal de que el mecanismo de producción de esto es que por acción de las citoquinas, ¿no es cierto?, las células inflamatorias segregan citoquinas que hacen que se rompa la membrana basal, las células endoteliales salen al intersticio y ahí empiezan a producir una nueva membrana basal y se produce el dedo de guante, que este es el vaso habitual y este es el dedo de guante de proliferación, en la cual ustedes tienen acá un linfocito, células mononucleares, etcétera, pericitos, y eso es lo que produce la hemorragia. La hemorragia, que tendería a ser un fenómeno beneficioso, en realidad lo que hace al producir la hemorragia intraplaca es ser un mecanismo aumento del tamaño de la hemorragia intraplaca y de la disminución de la luz del vaso. La siguiente. Bueno, y acá también se demostró estadísticamente que estas placas que tienen hemorragia intraplaca tienen una capa gruesa, tienen un gran núcleo lipídico, tienen una gran vascularización del núcleo lipídico y una infiltración perivascular importante de esos pequeños vasos, que son los que por acción de metaloproteinasas y radicales libres de oxígeno rompen esos vasos. La siguiente. Y un caso especial que también publicamos fue la mayoría de estos pacientes eran diabéticos, son las alteraciones cromosómicas en estos pacientes que tenían placas de ateroma. Entonces
se utilizaron piezas de endarterectomía para poder estudiar, por medio de hibridización in situ, alteraciones de los cromosomas 7 y 11 y amplificación del gen que codifica para el factor de crecimiento F3. La siguiente. Y acá tienen que en lo que respecta al cromosoma 7, el genotipo de las células musculares lisas presentan alteraciones groseras, como son 4 cromosomas, 3 en este caso, y lo importante de esto es que este cromosoma 7, que corresponde a células musculares lisas que forman parte de estas placas inestables, corresponden a genes que están localizados en el cromosoma y que corresponden al factor de crecimiento plaquetario, a la tropoelastina, a la NOS, a la NO sintasa y al receptor del factor de crecimiento endodérmico. En cambio, la monosomía del cromosoma 11 tiene que ver con genes que codifican para apolipoproteínas, en las cuales la ApoE, la ApoA, etcétera, tiene una importancia fundamental, ¿no es cierto?, en el desbalanzamiento de las y la génesis de las placas ateroscleróticas. La siguiente. Y también ocurre que hay ciertos elementos como son CIFOS, que es un oncogen, como la proteína 53 y como el PSNA, es decir, el antígeno de proliferación celular, están presentes en las placas inestables, como se observa a este nivel, la mayoría de los pacientes, obviamente, correspondiente a hipertensión o a diabetes. La siguiente. Visto este panorama en general de lo que corresponde a la placa del paciente diabético, voy a traer algunas cosas que son históricas, ¿no es cierto?, pero que tienen y tuvieron su importancia en su momento. El infarto de miocardio indoloro en el diabético, como uno de los aspectos que quería resaltar. La siguiente. En el año 1977 eran momentos graves, ¿no es cierto?, para el país. Algunos de estos autores fueron perseguidos, ¿no es cierto?, por el gobierno que estaba en ese momento. Los que quedamos vivos somos pocos, todavía tengo el agrado de ver a la doctora Fox, que sigue trabajando a pesar de sus casi 90 años, mi maestro Mauricio Rapaport, Isaac Feynman, que fue una figura extraordinaria dentro de la diabetología, al igual que Mauricio Jasinski. Y se nos ocurrió, mejor dicho, se le ocurrió a Feynman estudiar la neuropatía autonómica, que tenía que ver con el infarto indoloro. En la siguiente. Y así se recogieron pacientes diabéticos por un lado y no diabéticos por el otro. Dentro de los diabéticos había pacientes que tenían infarto con dolor, otros que tenían infarto sin dolor y otros que eran diabéticos pero que no habían sufrido infarto. Y los no diabéticos también tenían pacientes que habían sido infartos dolorosos e infartos sin dolor. Y lo que se comprobó, sin ninguna duda, en el 100% de los casos, por más que la casuística era escasa, era que los pacientes que habían tenido un infarto sin dolor tenían, en la siguiente, estas alteraciones. Pasa nomás. Aparecían una disminución franca del número de las fibras aferentes, ciertas zonas arrasoreadas, y otras zonas que formaban como si fueran pequeños usos. Y eso se distinguía perfectamente bien con esas técnicas que se hicieron en ese momento de plata, y se demostró entonces la existencia de alteración en las fibras aferentes en el infarto indoloro. En la siguiente, eso fue corroborado, esta evidencia histológica que publicamos nosotros en Diabetes y que realmente es bueno resaltar que es un trabajo del 77 que aún se sigue citando en la bibliografía, tuvo una evidencia fisiológica por diversos autores, lo cual indica que la neuropatía que afecta a esa fibra juega un rol
el enmascaramiento del dolor. En la siguiente, y de forma definitiva, con el correr de los años apareció este estudio, que es el estudio DIAD, en el cual el objetivo fue conocer la prevalencia y los predictores clínicos de la isquemia miocárdica silente en diabéticos tipo 2. Ellos se tuvieron muchos pacientes, ¿no es cierto? 1123, y las conclusiones fueron que la isquemia silente ocurre en más de 1 de cada 5 pacientes, es decir, casi el 25% de los pacientes, muchas gracias, el rojo, prácticamente casi el 25% de los pacientes asintomáticos con diabetes tipo 2 tienen isquemia silente, ¿no es cierto? Y los factores de riesgo tradicionales no se asociaron con pruebas de estrés anormales, pero la disfunción autonómica fue evidente. La siguiente. Y para terminar con este paseo de algunas cosas que hemos hecho a lo largo de los años, voy a mostrarles lo que pasa cuando se toman las bebidas cola, endulzadas. Bueno, vamos a los chicos. El inicio del síndrome metabólico sería, y se sabe bien esto durante las últimas décadas, que la incidencia de obesidad y diabetes ha aumentado dramáticamente, ¿no es cierto? Y el factor importante de este fenómeno son los malos hábitos alimentarios. El chico que ve televisión, come comida chatarra, la comida chatarra tiene mucha sal, entonces eso le da sed y recurre a las bebidas cola, ¿no es cierto? Y eso lleva a poder afirmar que la contribución sustancial del síndrome metabólico deriva de los hábitos de consumo. La siguiente. Y hay un trabajo realmente magnífico que relaciona en forma clara las bebidas, las colas, ¿no es cierto?, con el sobrepeso, la obesidad y la diabetes. Y este es un estudio que fue un estudio nacional, se estudiaron 75 países, y en las conclusiones hay algo bueno que llama la atención, ¿no es cierto?, que todo lo que acabo de decir, la relación con el sobrepeso, la obesidad y la diabetes, incluye también a los países que tienen bajos y medios ingresos. Bueno, yo creo que eso no es una sorpresa, porque justamente la tendencia que tienen, ¿no es cierto?, los chicos en cuanto tienen la posibilidad, por la falta de educación, etcétera, es poder recurrir a ese tipo como un tipo de compensación. Así que, pero son 75 países, quiere decir que no hay ninguna duda, y esto es un trabajo realmente muy bien hecho y sin ningún tipo de discusión. La siguiente. Y acá se ve muy bien cómo la soft drink, las bebidas endulzadas, ocupan prácticamente 30, 40, en algunos casos un poco más, de la ingesta total de líquidos que tienen estos chicos, niños y adolescentes. En la siguiente. Entonces nosotros quisimos estudiar cuál era el mecanismo. Este es un trabajo que se publicó en el International Journal of Cardiology, este es en el World Journal of Cardiology también, en los años recientes, en la siguiente. Y entonces se nos ocurrió tomar las ratas y dividirlas en 3 grupos. Un grupo era agua, otro grupo Coca-Cola y el otro grupo era Coca-Cola Light. A todas se les estudió glucemia, colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos. Estuvieron durante 6 meses, se les sacó sangre en forma seriada, se hizo eutanasia y autopsia a la mitad de cada grupo. Y en los restantes se hizo 6 meses de lavado, al final del cual se hizo extracción de sangre, eutanasia y autopsia completa. En la siguiente. Y lo que fuimos comprobando es que el peso en las Coca-Colas aumentaba estadísticamente de forma significativa y se mantenía lo mismo que la tensión arterial. Peso y tensión arterial aumentaban a los 6 meses sin ninguna lavada en forma estadística. En la siguiente. Lo mismo pasaba con la glucemia, y lo mismo pasaba con el colesterol HDL,
y lo mismo ocurría con con los triglicéridos. Y lo llamativo de los triglicéridos es que después de 6 meses de lavado permanecían aumentados en forma muy significativa. La siguiente. Y con la insulinemia y el índice OMA pasaba exactamente lo mismo. Es decir, prácticamente estas ratas estaban diabéticas y los protectores, tanto la coenzima Q como el tocoferol, disminuían netamente con respecto a las anteriores. Quiere decir que se daba todo el cuadro, ¿no es cierto?, de aumento de todos los factores. El peso, la presión arterial, la persistencia de los triglicéridos, el LDL, la disminución de las enzimas protectoras y el índice OMA sumamente aumentado con persistencia después de 6 meses de lavado. La siguiente. Y estos pacientes también, estas ratas tenían el cuadro típico de la degeneración grasa microvascular, las alteraciones glomerulares con aumento del espesor de la capa de Bowman, la fibrosis intersticial e infiltrados intersticiales linfoplasmocitarios. La siguiente. Eso se extendía también a los fondos de ojo, en el cual se demostraba que el grupo que estaba tratado con Coca-Cola tenía engrosamiento de las arteriolas de la retina. La siguiente. Y también había en cada uno de los grupos, en el grupo se hicieron ecocardiogramas modo M en el grupo control, en la siguiente, en los light y en las cola, y eso en la siguiente, y eso mostraron la alteración con dilatación del ventrículo izquierdo y con un remodelamiento patológico. La siguiente. Entonces, para terminar, teníamos que buscar cuál era la causa de esto, y acá surgió estudiar la parte funcional y morfológica, obviamente, en el páncreas endocrino, que seguía a la toma de las bebidas cola. La siguiente. Y así tomamos cortes seriados de estas ratas, que también tenían agua, Coca-Cola y Light, ¿no es cierto? Y acá se demostró, y es muy llamativo, el hecho de que, fíjense que hay una tinción muy positiva, muy llamativamente positiva en las ratas con Coca-Cola, tanto a los 6 meses como a los 12 meses post lavado, de las tiorredoxinas. Las tiorredoxinas son indicadores de estrés oxidativo. Así que acá está actuando el estrés oxidativo sin ningún lugar a dudas y con disminución del número de células y el número de tamaño de los islotes de Langerhans. En la siguiente. Bueno, acá lo mismo, ¿no es cierto?, para decir que el grupo Coca-Cola tuvo franca disminución del tamaño insular y de las áreas alfa y beta, con importante aumento del área inmunistoquímica positiva para las TIO 1 y 2 a los 6 y a los 12 meses, que fueron los hallazgos fundamentales. La siguiente, la bueno, esto pasémosla porque esto es PSA, no tiene mayor la anterior. El área sí. Fíjense que el área Coca-Cola tiene una disminución neta de las células beta. Hay aumento de las células alfa y como consecuencia hay un aumento del cociente alfa-beta en las células con cola. La siguiente. El número de células beta, fíjense cómo disminuye notablemente. Y lo mismo pasa con el diámetro. En la siguiente. Y finalmente, teníamos que buscar algún método, pensar en algún método de protección. Y el método de protección era hacer correr a las ratas. Entonces, en este aparato, que es un verdadero treadmill, hicimos correr a las ratas utilizando prácticamente el mismo esquema, haciendo extracciones de sangre y dividiéndolas en ratas que tomaban agua, corrían o no corrían, colas, corrían o no corrían, y light. En la siguiente, bueno, esto es simplemente para mostrar el 3000, la siguiente.
Y llamativamente, cuando se hicieron los cortes seriados de riñón, se encontró que las ratas que tomaban Coca-Cola, pero eran sedentarias, tenían un aumento neto del TNF-alfa y de la interleuquina 6. Llamativa como representación del fenómeno inflamatorio. La siguiente. Y acá tienen entonces representados las células alfa, con el anticuerpo antiglucagón, y acá tienen las células beta, y las cola sedentarias tenían menor número de células, menor cantidad y menor promedio en cuanto al espesor de los islotes. En la siguiente, eso se representó acá, que se ve realmente muy bien la disminución de las células beta, el aumento del cociente alfa-beta, la fracción de células beta como está disminuida, y lo más importante, la masa de células betas notablemente disminuidas. En una punta están las que tomaban Coca-Cola y no corrían, y del otro lado estaban las que tomaban agua y corrían. Obviamente conviene más tomar, no nos olvidemos del vino, obviamente, pero que eso hay que tomar, pero tomar agua y correr para estas ratas en celeste es totalmente distinto de lo que ocurre cuando son sedentarias y toman colas. La siguiente. Bueno, y esto es para reafirmar que este modelo opera cuando hay aterosclerosis, porque las ratas que yo les acabo de mostrar no eran ateroscleróticas. Entonces utilizamos otro modelo, que es el modelo ApoE, que como ustedes saben son ratones knockout que desarrollan lesiones ateroscleróticas pero muy groseras. Como eso también se ha publicado últimamente, y ahora les muestro, solamente no los quiero aburrir, en la siguiente, creo que esta es la última. Esto es la aorta supravalvular o valvular. Fíjense los groseros depósitos de cristales de colesterol, el engrosamiento de la pared. Fíjense cómo las valvas están engrosadas y con grasa en su interior. Estas líneas negras representan calcificación, y para reafirmar esto, acá de uno de los senos de Valsalva está saliendo una coronaria que en su inicio está totalmente obstruida. Ratas tratadas son ApoE más Coca-Cola. Bueno, creo que esta es la última, la siguiente. Bueno, las conclusiones ya la hemos visto. Las ratas que tuvieron libre acceso a las bebidas cola utilizan las calorías vacías, porque aumentan de peso, ¿no es cierto? Aumentan de peso, pero comen menos, creo que dice esto acá. El consumo crónico de bebidas disminuye la ingesta de los sólidos, aumenta el peso corporal, la presión sanguínea, la glucemia y los triglicéridos, produciendo de este modo la mayor parte de las características del síndrome metabólico. Estos animales mostraron dilatación del ventrículo izquierdo y remodelación patológica, y los efectos nocivos sobre el metabolismo y la geometría cardíaca no se observaron en las ratas del grupo Light. El consumo entonces excesivo de bebidas edulcoradas puede contribuir sustancialmente a la actual epidemia del síndrome metabólico, especialmente en niños y adolescentes. En la siguiente. Bueno, y esto es, hay que traer a la literatura clásica, ¿no es cierto? Y el Quijote nos enseñó que come poco y cena más poco, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Sé templado en el beber, considerando que el vino, no sé cómo sigue, dice que el vino demasiado es poco consejero. Yo reafirmo que el vino se puede tomar en medidas adecuadas, si no, ¿qué sería la vida? Quedaríamos como estas pobres ratas que han quedado estudiadas. Bueno, muchas gracias. Hola. ¿Alguna preguntita? ¿Alguna preguntita? No te me vayas, José. No, estoy acá. No te me vayas, José. Muchas gracias. La verdad, como siempre, una distinguida exposición.
A mí me quedó dos cosas. La foto de los chicos obesos, para preguntarte, el consumo de las bebidas cola, imaginándolo a todos en el colegio. Normalmente los chicos van al colegio, le venden las bebidas cola. Esto ya no hay suficiente, digamos, documentación para hacer algo a nivel ya del Ministerio de Salud, digamos, por ejemplo, porque la verdad que... Yo contesto de la siguiente manera: la propaganda es tan extraordinaria que el otro flagelo, que es el cigarrillo, en el año 1950, Dolly Hill publicaron este trabajo demostrando en médicos con doble ciego, etcétera, en Inglaterra, el efecto inequívoco del cigarrillo sobre el cáncer de pulmón. 1950. Piénsese lo que estábamos haciendo Saúl Drager y yo en el año 1950, ¿no es cierto? Jugando a la pelota en la calle, en la calle Tucumán, ¿no? 21:46. Bueno, esa era la situación. 50 años más tarde o más, vuelven a publicar en el British Medical Journal la casuística de los que habían sobrevivido y vuelven a demostrar otra vez la relación inequívoca del cigarrillo. Y recién hace 7 u 8 años en la revista Science se publicó cuál era el mecanismo molecular del efecto del tabaco sobre el cáncer de pulmón, sobre las células bronquiales. En todo ese lapso, Tyrone Power, Humphrey Bogart, Robert Mitchum, etcétera, fumaban en las películas, hacían propaganda. Y Ronald Reagan, que después fue presidente de los Estados Unidos, tiene un famoso aviso en el cual dice: ¿qué le regalaría a mi médico en estas crismas? ¿No es cierto? En estas Navidades. Y le regalaría un cartón de Chesterfield. Esa es la realidad. Entonces, recién ahora, fíjense lo que era yo en el año 1950 jugando a la pelota en la calle, lo que soy ahora, y pasó todo este tiempo para que se empezara a concientizar y que en la ciudad de Buenos Aires y en otras ciudades no se fume en los lugares cerrados, etc. La propaganda es una cosa terrible, es la acción en el colegio, el gobierno, los padres. Por lo que usted nos relató, la diabetes, la enfermedad cardiovascular en realidad en los diabéticos es de origen multifactorial en realidad. Sin embargo, lo que nos llega a nosotros en el momento terapéutico, sobre todo más agudo, es lo que impresionaría ser el fenómeno inflamatorio. Yo lo que le quería preguntar, si usted a lo largo del desarrollo que ha tenido en el instituto, ha hecho algún estudio de investigación básica o ha leído alguno serio o a nivel clínico sobre alguna intervención en ese estado inflamatorio que haya tenido resultados, alguna intervención terapéutica que haya tenido resultados. Hay una serie de trabajos con estatinas de disminución de la placa, etcétera. Ahora, la disminución específica desde el punto clínico y experimental es muy difícil de poderla llevar a cabo. Yo creo que ese es el futuro. Habrá que utilizar los anticuerpos monoclonales, ¿no es cierto?, para poder llegar a eso. Pero no hay ningún lugar a dudas que el accidente de placa es un fenómeno inflamatorio. Para nosotros, la placa se inicia con el engrosamiento intimal. Es decir, los chicos, fetos recién nacidos y lactantes tienen engrosamientos intimales. Esos engrosamientos intimales regresan o por apoptosis, se disimulan por remodelado y después ahí viene la grasa y el proceso inflamatorio. Es decir, para nosotros la aterosclerosis nace con el engrosamiento intimal. Eso costó mucho que se admitieran, ¿no es cierto? La literatura americana y europea son conservadoras en ciertos sentidos, pero fíjense que los últimos trabajos de Renu Birmani, y hablo de hace 10 años atrás, ya ponen a la placa, al engrosamiento dentro de la clasificación 0,1 de la aterosclerosis. Ahora, el fenómeno inflamatorio después se desencadena
Y obviamente la ruptura de la placa y la hemorragia intraplaca son procesos inflamatorios a través de radicales libres y de metaloproteinasas. Yo pienso que eso es pero no te puedo decir que yo conozca algo específico que haya dado resultado con respecto a esto. José, Sí, la señor. pregunta es, pues mostraste muy bien lo de Coca-Cola, Coca-Cola Light, agua. ¿Solo es el contenido en hidrato de carbono lo que incide en la diferencia o hay algo más en la composición de la bebida cola que tenga que ver? Bueno, el asunto es así, yo no lo mostré esto porque era extenderme mucho. La light también tiene algún efecto sobre triglicéridos y se lo hemos atribuido al colorante. Es decir, hay mucho escrito también sobre el colorante que utilizan estas colas. También tendrían que ver. Ahora nosotros hemos analizado la fórmula, porque la fórmula de la Coca-Cola no es en todos los lugares igual, es diferente, incluso el gusto es diferente, pero nosotros pensamos que sí, que el aspartame y los colorantes tienen que ver con esto. Lo que pasa es que eso incluiría la cuestión de que habría que hacerlo por separado, repetir esto con aspartame, con el colorante solo, etcétera. Es una cosa difícil, no es cierto como para poderlo avanzar. Bueno, estas son las ventajas de tener a estos profesionales de primera línea al alcance de la mano, preguntar lo que quieran preguntar. Y bueno, vamos a seguir. Muchísimas gracias. Un aplauso para el doctor José Milei. Muchas gracias, José.